Y hay una carta particular que es la que estamos revisando en esta serie, que es una carta que yo quiero que se enamoren de ella. Ya es una carta conflictiva, ya no es tan suave como las de Filipenses, Efesios, Colosenses. Es un poco más violenta en el sentido de que trata una urgencia. Y Pablo está tratando una urgencia mayor que cualquiera de las demás cartas. ¿Ya? Y llama la atención porque es a los únicos que el apóstol Pablo se atreve a llamarle insensatos. ¿Ya? Imagínense, ¿verdad? El apóstol diciéndole insensatos. ¿Cuán insensatos han sido? Eso quiere decir que no han pensado bien. Es una carta que llama a la acción. Es una carta que está rogando Pablo a la iglesia por algo que para él es urgente. Que ellos no se han dado cuenta, pero que para el apóstol Pablo es muy importante. Lo vimos la semana pasada, comenzamos con el saludo. Pablo comienza saludando. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, no de hombre ni por hombre, sino por la voluntad del Señor. Gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El deseo de Pablo para la iglesia es que rebose en ellos la gracia y la paz. ¿Quieren ustedes rebosar en gracia y paz? ¿Quieren que sus corazones reflejen gracia y paz? Que al terminar su vida ustedes puedan decir, mira, mirando toda mi vida hacia atrás, rescato que mi vida fue llena de gracia y llena de paz. No esa paz como a veces la esperamos, ¿verdad? A veces esperamos una paz como ausencia de problemas, ¿verdad? O ausencia de dificultades en la vida. Jesús dijo, yo les doy mi paz, pero yo no la doy como el mundo la da. Yo doy una paz profunda, interna, una paz del corazón, una paz del alma, una paz que tiene que ver con nuestra relación con Dios, una paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y el apóstol dice, pero lamentablemente eso se ha visto amenazado porque ustedes muy pronto se han alejado de aquel que les llamó por su gracia. Es decir, se han alejado del Dios de la gracia, se han alejado de la gracia de Dios, dice Pablo, para seguir un evangelio diferente. Y así se llamaba el mensaje de la semana pasada, un evangelio diferente. Eso quiere decir que podemos en algún momento comenzar a seguir un evangelio diferente sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Y en eso todos tenemos que poner atención porque ninguno está libre, ¿verdad? Yo no puedo decir aquí, yo, ¿verdad? Los demás podrán descarriarse, yo no. No, aquí todos podemos ser engañados, todos podemos en algún momento tener otras esperanzas, empezar a confiar más en otras cosas que solo en el sacrificio y en la gracia de Cristo. Y le pasó a los Gálatas, ellos comenzaron bien, ¿verdad? Más adelante Pablo les dice, ustedes corrían bien. ¿Qué les pasó? ¿Dónde está esa satisfacción que experimentaban al principio? Porque cuando comenzaron, los Gálatas tenían solo satisfacción en Jesús. Estaban contentos con Jesús, estaban alegres con Jesús, sabían que Él había hecho todo por ellos. Y estaban contentos, alegres. Pero en algún momento empezaron a decir y a centrarse en qué cosas tenemos que hacer para tener contento a ese Dios. Y empezaron, mira, parece que Dios quiere que hagamos tal cosa. Parece que Dios quiere que nos comportemos así. Parece que Dios quiere que mantengamos la circuncisión porque es la señal del pacto. Y ellos leían la Escritura y claramente la circuncisión es muy importante en el Antiguo Testamento. Entonces empezaron a confiar en las cosas que hacían. Empezaron a confiar en las fiestas, en guardar las leyes, en guardar las normas de conducta, en guardar ciertas cosas. Y todo ese entusiasmo en Cristo se apagó. Se terminó. Su propia obra cubrió la gracia y la gloria de Cristo. Y entonces empezaron a exigir de los santos ahora. Compórtate de tal manera, cumple esto, asiste a tal parte, ¿verdad? ¿Y quién no ha hecho esto? A ver. Y empezó todo a volverse exigencia. Y ahí es donde Pablo dice ya, deténganse. Deténganse. Han comenzado a seguir un evangelio distinto. Y la semana pasada vimos ese evangelio diferente, dimos algunos ejemplos de evangelios que hoy digamos, están presentes. Y hoy vamos a ver una palabrita que Pablo dice. Él habla de la integridad del evangelio.
Y Pablo lucha por la integridad del Evangelio. Así que el mensaje de hoy se llama una mezcla fatal. Vamos a ver cómo el Evangelio que tenemos puede mezclarse con otras cosas, puede mezclarse con la ley y producir algo tremendamente venenoso para nuestro corazón, para nuestra alma. Hoy día vamos a aprender de química, vamos a tener elementos que no podemos mezclar, que necesitamos mantener en estado puro, porque si los mezclamos, morimos. Una mezcla fatal, ¿verdad? Así se llama el mensaje de hoy. Vamos con la declaración de cada semana con todo nuestro corazón y comenzamos a leer Gálatas capítulo 2. Todos juntos, con todo el corazón, dice 1, 2 y 3. Soy una piedra viva en Jesús. Poseo por la fe su naturaleza eterna, su justicia perfecta y su herencia gloriosa. Hoy su palabra alimentará mi espíritu y su fortaleza suplirá mi debilidad. Dan un aplauso al Señor. Y vamos a leer entonces Gálatas 2, del 1 al 5. Pablo aquí empieza a contar su testimonio. ¿Ya? Y se recuerdan que quedamos la semana pasada en que Pablo dice que el Evangelio es revelación de Dios. Él lo recibió por revelación, nadie se lo enseñó, Dios se lo enseñó. Y Pablo dice, y ni siquiera yo le pregunté a los apóstoles, que eran apóstoles antes que yo, sino que solo pasados 14 años. Entonces pude ver a algunos, les comuniqué el Evangelio que yo enseñaba y ellos me dijeron, está bien, está perfecto, no tenemos problema con lo que estás enseñando. Y le dieron la diestra en señal de compañerismo, es decir, le dieron la mano diciéndole, dale, Pablo, sigue con el ministerio. Leamos el testimonio de Pablo, ¿qué dice? 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo de Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Fíjense, Pablo está hablando de que habían hermanos, pero le llama falsos hermanos, que entraron a espiar la libertad que tenían en Cristo. Es decir, estos eran judíos que pertenecían a la sinagoga, se hacían pasar por creyentes para entrar en la iglesia, para venir a espiar lo que hacían, para venir a cachurear un poco. Oye, estos no hablan de la ley de Moisés, estos no cumplen la ley de Moisés, estos no exigen que hay que circuncidarse, ¿verdad? ¿Y qué trataban de hacer? Molestar a los creyentes para que siguieran las costumbres culturales de Israel, que para ellos eran sagradas. Entonces, habían falsos hermanos que se introducían, espiaban y buscaban que los creyentes siguieran ciertas pautas, ciertas normas. Querían establecer dentro de la iglesia la obligatoriedad de seguir ciertos ritos. ¿Ya? El más importante aquí en el caso de Pablo es la circuncisión. ¿Ya? Hoy día, gracias a Dios, ese no es el problema. Pero sí hay muchos otros problemas, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que pretendemos seguir para agradar a Dios. Cada vez que decimos, mira, un cristiano hace esto, un cristiano se viste así, un cristiano habla así, un cristiano... Estamos imponiendo nosotros normas, ¿ya? Que muchas veces van mucho más que ver con nuestro propio punto de vista, con nuestra crianza, que con el espíritu de la Escritura. Entonces dice, coartar la libertad que tenemos, pero Pablo dice, en ningún momento nos sometimos a ellos. ¿Para qué? Para que se mantuviera entre ustedes la integridad del Evangelio. ¿Ya? No tengo tiempo para seguir la lectura hacia abajo, pero Pedro cuenta aquí un chismecito. ¿Ya? Incluso dice que resistió a Pedro cara a cara. ¿Ya? Y es lo que sigue contando a continuación, que en un momento... los de Jerusalén vinieron a Antioquía, donde se congregaba Pablo con Bernabé, y Antioquía era la mayoría gentil. Y entonces no estaban ellos obligados a seguir las costumbres de los judíos. Y Pedro vino primero. Y cuando vino Pedro, estaba feliz con los gentiles, abrazaba a los gentiles, se sentaba con ellos, ¿verdad? Participaba como uno más,
Pero dice, pero cuando vinieron de parte de Jacobo algunos judíos, y ahí se ve una tensión entre Pablo y Jacobo, ¿verdad? Que es bien interesante de poder ver, pero no la vamos a ver aquí, lo vamos a ver en la escuela Petra cuando empieza, ¿verdad?, en la próxima semana. Ahí vamos a ver algunas cosas más profundas ahí de lo que ocurría en ese momento. Hay esa tensión entre Pablo y Jacobo. Y cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, dice que Pedro, al ver a los judíos, empezó a apartarse de los gentiles. Y como que ya no estaba con ellos, se juntaba con los judíos y hacía diferencia con los gentiles. Decía, ya, vamos a sentarnos a almorzar, y Pedro miraba que no hubiera ningún gentil al lado, ¿verdad? Ya no los saludaba con un abrazo, ¿verdad? Le hacía así nomás, de lejito. Y Pablo se dio cuenta de eso. Y Pablo, cuando se da cuenta que Pedro se está retrayendo, así lo dice, es decir, Pedro no quiere que lo vean mucho con los gentiles porque lo pueden, obviamente, los judíos pueden acusarlo, ¿verdad?, de algo. Cuando se empieza a retraer, Pedro dice que públicamente lo confrontó. Es decir, le dijo, Pedro, si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué ahora obligas, ¿verdad? ¿O por qué mueves a los gentiles a que tengan que judaizar? Si nosotros creemos que Cristo nos salvó por su sangre y por su gracia, ¿por qué ahora entonces te comportas de esa manera? Y dice, y lo resistió públicamente porque para Pablo era algo muy importante. No hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia. Y Pablo dice, no hay diferencia, no importa quién haya sido, no importa el apellido que tengas, no importa tu nivel socioeconómico, no importa nada. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y somos amados por Dios. No tenemos aquí estatus, ¿verdad? No tenemos linaje. Somos todos pecadores salvados por gracia. Somos todos liberados de la muerte por Cristo el Señor. La integridad del Evangelio, ¿verdad? El Señor me puso para que en ustedes estuviera el Evangelio íntegro. Y eso significa un Evangelio sin mezclas. Un Evangelio que no se mezcla con otra cosa. Y hoy día vamos a ver específicamente esta mezcla entre Evangelio y ley. Cuando mezclamos el Evangelio con la ley, lo que resulta es un tipo de religión que es muy venenosa. Una religión tóxica. Y esto es súper así como, traté de buscar ejemplos, pero es como difícil buscar un ejemplo. Es como si ustedes tuvieran dos cosas muy saludables en estado puro, pero que si las juntan se vuelve un veneno. ¿Ya? La ley nos sirve. La ley de Dios fue enviada para algo y la ley es muy efectiva para lo que Dios la envió. La ley fue enviada para condenar al hombre apartado de Dios y lo hace muy bien. El Evangelio vino para tomar a ese viejo hombre y hacerlo nacer de nuevo, para proveer gracia, para proveer de la justicia que la ley no puede dar, ¿verdad? Y Juan hace una diferencia tremenda. Él dice, la ley por medio de Moisés fue dada, Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense en la diferencia. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, ¿verdad? La ley fue dada, se nos fue entregada. Sin embargo, la gracia y la verdad vinieron. ¿Se dan cuenta la diferencia? La ley fue entregada. Dios la dio por medio de ángeles en manos de un mediador, dice 3:19 de Gálatas. Pero la gracia y la verdad no fue dada, vinieron. La gracia y la verdad se refieren a Cristo. Cristo es la gracia y la verdad encarnadas para nosotros. La palabra verdad es una palabra preciosa, es el griego alicia. ¿Alguien se llama Alicia aquí o no? El nombre Alicia viene de la palabra verdad. Y alicia quiere decir verdad no en el sentido de algo correcto, sino la verdad en el sentido de la realidad última. Cristo nos revela la verdad última de las cosas. La ley no nos revelaba la verdad. La ley no nos decía firmemente qué es lo que estaba pasando. La ley solo eran símbolos, parábolas. En la ley matábamos un cordero para perdonar el pecado. Pero acá en el Nuevo Testamento se nos dice claramente, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Entonces, ¿qué estábamos haciendo tantos años ofreciendo en sacrificio animales? Eran figuras, eran parábolas porque Cristo aún no venía. Pero cuando vino Cristo el Señor, Él es la verdad.
Él es la realidad de todas las parábolas anteriores y cuando la verdad se presenta, la parábola termina. Ya no necesitamos parábolas, tenemos la verdad, tenemos a Cristo el Señor. Es como si hubiéramos tenido muchas fotos de Jesús. Es como, ustedes imagínense que echan de menos a alguien y todos los días ven su foto, ¿verdad? Y ven distintas fotos de ese familiar que anhelan que regrese, pero una vez que Él regresa, ya no tienen que seguir mirando las fotos, lo tienen ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo viene, la verdad se revela. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la ley y la gracia funcionan para cosas distintas. La ley condena, la gracia salva. La ley exige santidad. El Evangelio te provee santidad. ¿Se dan cuenta la diferencia? En la ley hay una exigencia. Sean santos, ¿verdad? Sean santos. Y se lo está exigiendo a gente que no puede ser santa porque por naturaleza están apartados de Dios. Entonces la ley naturalmente condena a todos, todo el ser humano. Por eso Pablo dice, Dios envió la ley para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando entendemos la ley, vemos que no hay salida, que necesitamos un redentor, que necesitamos alguien que muera en nuestro lugar. Y ahí es donde viene Cristo. Viene la gracia y la verdad. Toma nuestro pecado, lo carga sobre sus hombros y paga el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Cristo vive una vida perfecta, libre, sin pecado. Sin embargo, es muerto como un pecador. Dios castiga en Cristo lo que debía haber castigado en mí, ¿se entiende? Y luego nos trata a nosotros como si hubiésemos vivido la vida de Cristo. Luego nos da a nosotros lo que Cristo merece. ¿Se entiende? Ese es el cambio. Dios le dio a Cristo lo que nosotros merecíamos, el juicio y la condenación. Y luego nos da a nosotros lo que Cristo merecía, la gloria del reino del cielo. ¿Se dan cuenta de esto que es precioso? Cuesta aceptarlo porque es demasiado bueno. Yo se los digo y ustedes no me creen. Y ustedes me dicen, pero pastor, tengo que hacer algo entonces, ¿verdad? No puede ser así nomás. Con eso lucha Pablo. Con eso lucha Pablo, diciendo, en realidad, no deben ni pueden hacer nada. No pueden añadir algo. No hay mérito que funcione. No pueden mezclar ley y gracia. Y vamos a ver algunas formas en que esto está dicho en la Biblia. Porque hay varias formas en que Dios dice que no puede haber mezcla. Y esto es súper entretenido. Vamos y partamos en el Antiguo Testamento. Fíjense esta ley, ¿verdad? En el Levítico, ustedes leen el Levítico y hay muchas leyes. Algunas de ellas son bien extrañas. Hay una ley que dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Ya? Hay otro que dice no pongas bozal al buey que está trillando, ¿verdad? Que esa ley la interpreta después Pablo en el Nuevo Testamento. Pero fíjense lo que dice. Dice, cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semilla, no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. ¿Se dan cuenta? Y ustedes cuando pasan por eso, ¿qué piensan? Imagínense, están leyendo Levítico y pasan con esa ley. ¿Qué hacen con esa ley? La mayoría de los cristianos ni la pescan, ¿verdad? La pasa por alto como que esa debe haber sido una cuestión de la antigüedad, ¿verdad? Ninguno se mira la ropa y dice, ¿y esto con qué estará tejido? ¿Verdad? Y va la etiqueta, ¿verdad? Y dice 50% lana, 50% nylon. Sale de aquí, ¿verdad? Me he vestido con... Ahí está diciendo, ¿verdad? Era un mandamiento. No puedes vestirte con prendas que tengan hilos distintos. En un campo no pueden mezclar semillas. Eso está diciendo. Cuando cruces animales, no puedes cruzar de especies distintas. Eso ya se entiende más porque no va a salir nada, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta esa mezcla? Ya no se está hablando de algo. Y todas las leyes tienen un sentido espiritual. Todas las leyes nos hablan de algo y apuntan a Cristo. ¿A qué apunta esta ley? Se nos está diciendo no a la mezcla. No hagan mezcla, mantén la pureza. Mantén la pureza en tu campo, mantén la pureza entre tus animales
¿verdad? Las vacas sean vacas, las ovejas ovejas. No trates de hacer una vaca oveja, ¿verdad? No trates de hacer mezclas. Mantén en estado puro lo que hay. Mantén en estado puro tu ropa. Si es lana, si es lino. No puede haber mezcla de hilos. ¿Se dan cuenta? Mantén la pureza. Eran leyes de santidad, leyes de pureza, donde Dios está diciendo, mantén lo puro así, no lo mezcles. ¿Y por qué lo está diciendo? ¿Acaso Dios le desagrada la mezcla de hilos o el campo que esté con semillas distintas? Le da lo mismo a Dios eso. ¿Por qué dio esa ley? Porque está pensando en el Evangelio. Está pensando en Cristo. Toda la ley apunta a Cristo. Y se nos está diciendo, Cristo viene con una semilla. No mezcles esa semilla. En tu corazón no pueden haber más semillas que esa. La semilla del Evangelio tiene que cubrir todo el terreno de tu corazón, que no haya una semilla distinta. Él te va a dar un manto de justicia. Ese manto debe ser 100% la justicia de Cristo, que no tenga una sola hebra de tu propia justicia. ¿Se dan cuenta? Él te regala su justicia, te da un manto. Pero a veces nosotros decimos, yo entiendo que fui con la justicia de Cristo, pero yo creo que como que la mitad lo he hecho yo también. No uses ropas con mezcla de hilos. ¿Se entiende? Es una ley que apunta al Evangelio, a mantener la pureza del Evangelio. Ahora, ¿cómo toma esto y cómo lo dice Cristo? Vamos a ver. ¿Cómo lo expresa el Señor? Y el Señor lo expresa así. Leamos Mateo 9, 16 y 17. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Leámoslo todos juntos, sí, porque me siento solo aquí. Dice 1, 2, 3. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Jesús trae una nueva revelación de Dios. Jesús trae el vino nuevo. Jesús trae algo que no se había traído hasta el momento. Y Jesús dice, este vino nuevo no le gusta a todos. Y Él profetiza y dice, algunos beberán del viejo. Harán la comparación y dirán, no, ¿sabe qué? El viejo es mejor. Quedémonos con el vino antiguo. Y Jesús dice, muchos van a beber el vino nuevo y no les va a gustar. No les va a hacer sentido, se van a ofender. Hoy en día ocurre con el Evangelio de Cristo. Si alguien predica el Evangelio de Jesús, si alguien predica la gracia de Dios en Cristo, hay muchos que se ofenden. Hay muchos que paran la alarma y dicen, oye, no puede estar predicando así. A mí, yo les he contado antes que me han invitado a predicar a iglesias donde ya no me invitan nunca más. Y de pronto yo les hablo de la libertad en Cristo y de cómo Dios les da gracia. Y veo los ojos de los pastores así como que empiezan. Porque dice, no puede decirles eso. Es como que le está diciendo, vayan y pequen y sean felices, ¿verdad? No, pero en ningún momento yo les voy a decir que van a ser felices pecando. Eso no es así, ¿verdad? Estoy en contra del pecado. Pero entiendo que el poder para anular el pecado en nuestra vida no es la ley. Si yo me paro aquí y les digo cuán horrendo es su pecado y que dejen de pecar, les estoy dando fuerzas para pecar. Es como si les dijera, de ahora en adelante no piensen en serpientes. Ninguno de aquí piensa en serpientes. No piensen nada, no piensen en serpientes. ¿Qué van a pensar? Van a estar todo el día pensando en serpientes. Si yo le digo, en la semana prohibido pensar en serpientes, en toda la semana, hasta que vuelvan aquí. Les aseguro que todos los días de la semana van a estar pensando en no pensar en serpientes. ¿Y qué va a hacer eso? Que su mente se llene de serpientes. La predicación legalista solo hace abundar el pecado. El pecado se elimina cuando somos llenos de Cristo. Cuando la luz del Evangelio, de la gloria de Dios llena el corazón, ya te olvidas de todo lo demás. Cuando Cristo está presente,
El enemigo no tiene cómo tentarte. Ya no hay nada más que llame tu atención. Ya no hay nada más que satisfaga tu alma. Todo se vuelve por Él, para Él y por medio de Él. Entonces Cristo trae algo nuevo y Él dice, lo nuevo se conserva nuevo. ¿Verdad? La tela nueva no sirve para parchar lo viejo. Amén. Por eso si ustedes tienen, ¿verdad?, una concepción legalista del Evangelio, ¿verdad?, y traen una estructura legalista en su corazón, no piensen que el Evangelio puede parchar eso. ¿Verdad? No digan, ya yo voy a tomar esto de la gracia que dijo el pastor y voy a tratar de remendar todo mi pensamiento legalista que traigo de antes. No, ¿qué dice el Señor? No puedes hacer remiendo con la tela nueva, tratar de arreglar el vestido viejo. ¿Qué hay que hacer? Echa a la basura el vestido viejo, eso te está diciendo. Y cómprate lo nuevo completamente. No puede haber mezcla de hilos. El Evangelio de Jesucristo se recibe en pureza, se recibe puro, sin mezcla. Lo mismo dice con el vino. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. ¿Qué pasa si se echa en odre viejo? Se pierde tanto el vino como el odre. Esto yo quiero que lo entiendan bien. La ley fue dada para condenar, ¿verdad? Y condena y hace muy bien su trabajo. El Evangelio vino para salvar al condenado, para darle nueva vida al condenado, para tomar al condenado y proveerle una justicia perfecta, para que deje la condenación para siempre. ¿Se dan cuenta cómo funciona la ley y la gracia? Pero si mezclamos las dos, la ley pierde su poder para condenar. Si ustedes tienen alguna esperanza de poder cumplir la ley, entonces la ley ya como que se corrompe, ya no puede condenar como debería. Y el Evangelio no puede salvar como debería salvar. Cuando se mezcla la ley con el Evangelio, la ley pierde su poder y el Evangelio también lo pierde. Se convierten ambos en cosas inútiles, ambos en cosas insípidas. ¿Y qué nos queda de la mezcla? Nos queda una religión extraña. Que de esa religión a muchos de ustedes les han dado de comer por mucho tiempo. Y por eso quiero que la distingamos, que se aprendan el sabor a esa mezcla, para que la próxima vez que la prueben la escupan inmediatamente. Esa mezcla dice, sí, Cristo me salvó, pero. Siempre hay un pero. Dios te ama, pero. Y viene lo que tienes que hacer para que Dios te ame. ¿Se dan cuenta la mezcla? La mezcla. Dios está ahí, se entregó por ti, pero ahora tú, y lo combina con elementos de la ley. Tiene gracia y tiene ley. Se unen y queda algo tóxico para el alma. Queda una religión en la que nunca eres suficientemente bueno. No sé si lo han vivido alguna vez, pero es una cosa que como que siempre me falta algo, ¿verdad? Siempre hay algo por alcanzar. Nunca estoy completo, nunca, siempre me falta algo. Y algunos se han acostumbrado tanto a ese sistema que cuando alguien viene y les dice, ¿están completos en Cristo? Ellos dicen, no me venga a predicar eso. ¿Cómo voy a estar completo en Cristo? Eso dice Pablo textualmente. Pablo está diciendo, ninguno les engañe. Nadie les engañe con cosas de este mundo, con elementos de este mundo. Porque en Cristo, dice, habita toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. ¿Están completos en Él? Sí, no les falta nada, porque Dios ya hizo todo por ustedes. Están completos en Cristo. No falta absolutamente nada, están al 100. Están en su prime espiritualmente. No, términos ahí. Espiritualmente no pueden mejorar, ¿se entiende? Obviamente que podemos mejorar en carácter,
Podemos mejorar en muchas otras cosas, traemos vicios del pasado, traemos un montón de cosas que claramente que hay que mejorar, que hay que sanar, pero en tu espíritu, Dios te ha hecho perfecto una vez y para siempre. Él te mira y no encuentra tacha. Él te mira y no encuentra pecado. Ninguno. Si fíjense, mis amados, ¿cierto? No es así como que mejoremos para entrar al cielo. En el cielo no hay pecado. En el cielo no se acepta el pecado, ni un miligramo, nada. Cualquiera que tenga una mancha de pecado queda fuera, excluido al infierno. Por eso la única forma es recibir la justicia de Cristo. No podemos intentar nosotros llegar a ese nivel, no se puede. Y el mismo Dios dice, dejen de intentarlo. Tomen la justicia de Dios en Cristo, lo que les fue dado por gracia. Y recíbanlo y alégrense y confíen en esa gracia. 100%. Mantengan la esperanza en el sacrificio de Cristo, totalmente. Porque nada de lo que hago ni pueda hacer me va a llevar al cielo. Ni me va a dar algún mérito para ir. Esto es poderoso. ¿Cómo lo dice Apocalipsis? Ahora, veamos la última. Apocalipsis le da una carta a las 7 iglesias, y así parte Apocalipsis con las cartas a las 7 iglesias. Y la última iglesia a la que se le envía una carta es a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea tiene un problema parecido al de Gálatas. Están ciegos. Piensan llevar un evangelio a pulso porque lo hacen muy bien, pero espiritualmente no están confiando en Cristo. Lo hacen tan bien que confían en ellos mismos. Fíjense, la Odisea es la iglesia más próspera de las 7. Hay una súper pobre que Jesús les dice, tú estás en pobreza, te has esforzado en medio de la pobreza, pero la Odisea no. La Odisea tiene para todos los gastos y más, ¿verdad? Tiene una buena organización, buenos programas, tiene mucho que ofrecer. Es una iglesia linda, nos gustaría ir a esa iglesia. El problema, que la iglesia puso su confianza en esas cosas. Y la carta a la Odisea, el Espíritu le dice, tú dices que tienes todo y de ninguna cosa tienes necesidad. Mas yo te digo, le dice el Señor, que tú eres, le dice pobre, ciego, miserable, desnudo. Así que de mí compra colirio y ponte en los ojos para que veas. ¿Se dan cuenta? Dejaron de confiar en lo verdaderamente confiable. Quitaron su vista del evangelio y empezaron a decir, oh, qué buenos somos. Qué espectacular lo hacemos. Tenemos el cielo asegurado. Si mira la santidad, cómo nos vemos, mira la falla. ¿Se dan cuenta? Cualquier cosa en la que nos afirmemos que no sea la sangre de Jesús. Por eso aquí cantábamos al principio, es tu sangre, es por tu sangre. Si no fuera por tu sangre no tenemos nada. Es la sangre de Cristo, nuestra firmeza. Y le dice algo tremendo aquí a la iglesia de la Odisea. Le dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino que tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Tradicionalmente se ha interpretado este pasaje como que frío es como que le pone pocas ganas y como que caliente es como que está fervoroso en el evangelio, ¿verdad? Si digo, hermanos, vamos a orar, y alguno me dice, amén, pastor, vamos a la oración, yo llego primero. Y me dice, oh, hermano, es caliente en el evangelio. Y otro dice, qué flojera, pastor, no. Está medio frío ese, ¿verdad? No tiene que ver con esto porque si no el mismo texto no tendría lógica, ¿verdad? El Señor le dice, mejor sé frío o sé caliente, pero no tibio, ¿verdad? Si fuera por fervor espiritual es mejor tibio que frío, ¿verdad? Frío está ya enfriado, casi muerto, ¿verdad? Es mejor tibiecito, ¿verdad? Y lo vamos entibiando de a poco hasta que llegue allá, ¿verdad? Pero aquí no, aquí Jesús está diciendo, sé frío o sé caliente. Se está refiriendo a la esperanza del evangelio. Se está refiriendo o estás en la ley
o estás en la gracia, pero no hagas mezcla de ambos. ¿Y por qué es mejor estar 100% en la ley? Porque si estás 100% en la ley te va a guiar a Cristo. La ley es una guía a Cristo. Si estás condenado en la ley, en algún momento Cristo se te va a revelar. Si sabes que eres pecador y sufres porque eres pecador y estás en la ley 100%, sabes que Dios no te puede aceptar, entonces en algún momento alguien te habla de la gracia de Cristo y tú vas a hacer clic. Y tú vas a decir, sí, eso necesito, un Salvador. Él cargó mi pecado, qué maravilla, Señor Jesús, gracias, me abriste el cielo. Y se va a convertir. Pero si es tibio, si mezcló las dos cosas, no sirve de nada. No puede llegar a Cristo. No entra completamente en Cristo, ni está completamente afuera de Cristo. En sentido de comer, ¿dónde está? En la boca. No termina de entrar y no termina de salir. ¿Y qué hacen ustedes con algo que se queda en la boca y que no puede entrar? No se quedan lo botan. Eso está diciendo el Señor. Entren en mí por completo, porque si se quedan ahí, que entro, que no entro, van a quedar afuera. La Odisea, esas son las ruinas de la Odisea. Se cree, hoy en día hay muy buena referencia histórica para pensar que es así, que esta escritura viene porque la Odisea tenía muy mala agua. La Odisea tenía muchas riquezas, pero no tenía agua, y traía su agua de dos ciudades. Una era Colosas y la otra era Hierápolis. Y en Hierápolis traía agua caliente, termal, y de Colosas traía agua helada, de afluentes. Y las dos se mezclaban para llegar a la Odisea, y llegaba un agua tibia y llena de minerales que no servía para nada. Y los habitantes de la Odisea constantemente se quejaban de la calidad de su agua. Envidiaban la calidad de agua de una ciudad que tenía termas y la otra ciudad que tenía agua fresquita para beber todo el tiempo. Y ellos tenían un agua tibia que no servía para muy poco. Entonces se cree que en eso se basa para hablar y darle o sea, para ellos era mucho más gráfico lo que se vivía, ¿verdad? La ley combinada con el evangelio no te sirve. Mantén la ley en su estado puro. Mantén el evangelio en su estado puro. La ley condena nuestra autosuficiencia. El evangelio restaura nuestra condenación. ¿Se entiende? ¿Necesitamos ambas? ¿Amén? Amén. Y esto no es algo que yo descubrí ahora. Ya, no digan, oh, mira qué revelación. No, es algo que se ha dicho de siempre. Pablo lo comenzó diciendo. Todos los grandes predicadores lo han repetido hasta hoy. Por eso es muy loco cuando uno predica esto y la gente lo recibe como si fuera algo nuevo. Como, oh, yo nunca había escuchado eso, ¿verdad? Porque es algo que es central en el evangelio. No mezcle la ley con la gracia. Por eso, para terminar, quiero dejar la cita de uno de los grandes predicadores. Y fíjense, esto es de un sermón que se dio el domingo 2 de marzo de 1856. Charles Spurgeon, ¿lo han escuchado? ¿Sí? ¿Han oído hablar de él? Se le conoce como el príncipe de los predicadores. Predicó a mucha gente. Sus sermones están todos escritos, incluso hay una página en internet donde están todos los sermones disponibles para descargar, los tiene numerados. Están una lista por temas inclusive. Y él dice en este mensaje que aquel que sabe hacer la diferencia entre la ley y la gracia ha descubierto, dice él, podríamos decir que entiende plenamente todo el evangelio con sus aristas. Y para terminar dice, quien conoce la diferencia fundamental entre la ley y la gracia y la recuerda continuamente, ¿verdad? Eso lo debemos recordar continuamente. Si dejamos de recordarlo, se nos van a mezclar las cosas. Y esto es algo terrible si nos pasa a todos, incluso a mí que lo predico.
dejo de estar atento a esto un rato y ya estoy mezclando la ley con la gracia de nuevo. Ya estoy haciendo la mezcla otra vez. Dice, quien pueda comprender adecuadamente la diferencia entre la ley y la gracia, no está lejos de entender el tema del Evangelio en todas sus ramificaciones, sus matices y sus alcances. La ley y la gracia son tan opuestas como la luz y la oscuridad. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Y tan irreconciliables como el fuego y el agua. Sin embargo, el ser humano está perpetuamente esforzándose por hacer un compuesto de ambas cosas. A menudo por ignorancia, pero a veces voluntariamente. Buscan cómo mezclarlas cuando Dios las ha separado categóricamente. No se pueden juntar. Son como el fuego y el agua. El fuego y el agua nos sirven, pero cada uno en su estado puro. Mezclados no sirven para absolutamente nada. ¿Se entiende? Amén. Para que la integridad del Evangelio quedara con ustedes. A estos que querían reducirnos a esclavitud, ni por un momento nos sometimos a ellos, para que la integridad del Evangelio quedara con ustedes. Ustedes oren, Señor, que el Evangelio esté íntegro en mi corazón, que el Evangelio esté puro en mi alma, que yo viva por el Evangelio continuamente. Vamos a concluir para tomar la cena del Señor. Mantengamos, mi amado, la ley y la gracia en estado puro. Que la ley te recuerde que eres pecador cuando comience la autosuficiencia. Cuando comiencen a haber síntomas de engrandecimiento propio, ¿verdad? Cuando empieces a pensar que por tus propias fuerzas puedes, ahí la ley está para recordarte de dónde has caído. La ley está para decirte que eres pecador, recordártelo una y otra vez. Y es muy eficaz la ley para condenar, para romper la autosuficiencia, para quebrantar el orgullo que a veces se levanta en nuestro corazón. Pero cuando seamos quebrantados por la ley, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo nos vamos a sentir mal y vamos a llorar? ¿O vamos a ir a abrazar a la gracia de Cristo? Amén, para eso está la ley, para eso está la condenación de la ley. No está para que te revuelques en dolor, no está para que te aflijas y te quedes en la condenación. Ni un solo día has de quedarte ahí. En el momento en que la ley hace su efecto, en el mismo instante en que sientas esa condenación de la ley, tú debes extender tus brazos a la gracia de Dios en Cristo y recordar: Cristo es mi Salvador. Por la ley soy impuro, imperfecto. Por la ley yo voy al infierno, de cabeza al infierno. Mas por tu gracia, Señor, soy aceptado. ¿Se entiende? El cristiano vive una fe de pura gratitud al Señor. ¿Dónde está la jactancia?, dice Pablo. ¿Puede haber jactancia aquí en el Evangelio? No, queda excluida. No hay jactancia. Habría jactancia si la ley no me condenara. Pero como la ley me condena y me hace entender que soy pecador y que fui salvado por pura gracia, aquí ya no hay jactancia. En el Evangelio no hay títulos honoríficos. En el Evangelio ninguno está por sobre otro. En el Evangelio no hay comandantes. En el Evangelio no hay jefes. En el Evangelio somos todos salvados por pura gracia. Todos compartimos el ser pecadores indignos, restaurados por la gracia del Señor. Amén. Por eso miramos a nuestro alrededor y nos identificamos con el otro. Podemos amar al otro porque es mi igual. Amén. Cuando se vayan de aquí, se despidan de sus hermanos, sepa que están despidiendo a un miserable pecador, salvado por gracia, restaurado por la gracia de Cristo. Cuando
cuando yo los abrazo y me despida de ustedes, no están abrazando a un santo. Están abrazando a un miserable pecador, salvado por pura gracia. Alguien que sin la sangre de Cristo estaría ya quemándose en el infierno. No tendría otra salida, sin otro destino. El Señor nos salvó. La ley aplasta la autosuficiencia. La gracia nos da poder, fortaleza a esta nueva creación que ha nacido de Dios y que es plenamente aceptada por Él. Mis amados, ustedes son nuevas criaturas en Cristo y el Señor les ama, les bendice y les va a acompañar toda su vida. No está mirando las fallas que aún tienen, no está mirando los tropiezos que seguramente vendrán por muchos y por miles en el futuro. El Señor ya los rescató por su gracia y mantendrá su pacto firme ante toda circunstancia. Ponte en pie y vamos a orar al Señor. Hagamos esta oración y tomemos la cena del Señor con convicción. Tomemos la cena del Señor sabiendo que Él nos ha invitado y que es para todos. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra oración esta mañana. Señor, y te damos gracias porque nos has revelado el Evangelio. Porque nos has dado, Señor, a comer de tu palabra, de este vino nuevo que sacia mi alma, de este vino nuevo que me hizo nacer otra vez por la palabra. Señor, gracias por tu evangelio de gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén.